Buenos días, vamos a continuar con la sección de las maderas. En el tablero de Classroom les publiqué un video de YouTube donde podrán escuchar cada una de las maderas o la mayoría de las maderas que vamos a observar aquí en esta tabla, y va a servir para que puedan ubicar los timbres. Y principalmente lo que vamos a tratar en esta clase, que será un poco breve, es el tema de las tesituras. Este es el siguiente aspecto que tenemos que ver. Entonces, la sección de maderas, a diferencia de la sección de cuerdas, es una sección donde los timbres son menos homogéneos y las respuestas dinámicas son más diversas. Este es un factor que hay que tener siempre en mente y presente dentro de la orquestación. La sección de cuerdas tiene como característica una mayor homogeneidad en su respuesta sonora, en su respuesta dinámica, expresiva, etc. La madera tiene variantes importantes dependiendo de la tesitura. Entonces aquí tenemos un tema que es central dentro de la instrumentación, que es la respuesta dinámica del instrumento y sus cualidades tímbricas. Son dos temas, dos rubros que no deben de olvidar. ¿Cómo responde el instrumento en cuanto a aspectos dinámicos y cómo va a responder el instrumento en cuanto a aspectos tímbricos? Y en el caso de las maderas, la característica es que hay una gran diversidad en este aspecto, es decir, es una sección menos homogénea. Entonces, aquí en la tabla, que ya la tienen ustedes, la tabla la tienen publicada de hecho en Classroom, la pueden consultar en la publicación del 11 de enero. En la publicación del 11 de enero van a encontrar esta tabla que estamos proyectando aquí en el video. Y lo que vamos a ver es primero cómo se compone la sección de maderas. Así como está ordenada la tabla, de arriba hacia abajo, este es el orden que van a tener los instrumentos dentro de la partitura orquestal. Entonces, hasta arriba va a ir la familia de las flautas. En este caso, el pícolo, que es el instrumentino o el instrumento auxiliar, la flauta, que es el instrumento, la flauta alto, que es también el instrumento auxiliar. El pícolo es la extensión aguda de la flauta y la flauta alto una extensión grave de la flauta. Después viene la familia de la flauta, pertenece a los instrumentos de embocadura. Enseguida viene la familia de los oboes, que son de doble caña. El oboe es el instrumento y abajo del oboe se coloca o se escribe al corno inglés, que es el instrumentino. El corno inglés en realidad es un oboe contralto. Esta sería la posición que le tocaría al corno inglés. Abajo del corno inglés vendrían ahora, abajo de estos vienen la familia de los clarinetes. Entonces tenemos el clarinete en mi bemol, que es el clarinete pícolo. El clarinete propiamente dicho, el clarinete va a tener dos afinaciones que vamos a encontrar en la orquesta, que es el clarinete en si bemol y el clarinete en la. Ese es el instrumento, el instrumentino, el clarinete en mi bemol o pícolo. Y abajo del clarinete, la extensión grave, el instrumentino, es el clarinete bajo. Después de estos tenemos los clarinetes, perdón, son de caña simple, parecido a los saxofones, por ejemplo. Abajo de los clarinetes va a ir la familia de los fagots, que también son de doble caña, es decir, el fagot se puede en cierto modo como agrupar con el oboe en aspectos tímbricos debido a la doble caña y de técnica en cuanto a la doble caña. El fagot es el instrumento y el instrumentino o la extensión grave es el contrafagot. En esta tabla obviamente faltan instrumentos. Algunos instrumentos que no están siendo incluidos porque no siempre van a estar disponibles o son de difícil adquisición. Por ejemplo, en la familia de las flautas, aparte de la flauta alto, tenemos también a la flauta baja. Es un instrumento pues muy difícil de observar, muy caro y no es regular en las orquestas. En la familia de los oboes tenemos también al heckelphone. El heckelphone es un instrumento que también es raro, no es común y se encuentra sobre todo en orquestas europeas. El heckelphone se utiliza sobre todo en la orquestación y en las obras del siglo XX. Los planetas de Holst es un ejemplo muy claro del uso del heckelphone. Bueno, pero esto no lo hemos incluido porque no es muy frecuente. El heckelphone corresponde a un oboe barítono. En la familia de los clarinetes
El clarinete piccolo en mi bemol es un instrumento relativamente que sí se puede encontrar. Sin embargo, el estándar es el clarinete en si bemol o en la. Y el clarinete bajo, este es un instrumento que sí podemos ver con mayor regularidad. Y sobre todo en las bandas. No los clarinetes pícolos y los clarinetes bajos. El fagot, que tiene su instrumentino, el contrafagot, es también un instrumento que no es tan común y puede ser caro y puede ser que no tengamos a un instrumentista disponible para la parte de contrafagot. Sin embargo, no es imposible, pero bueno, los instrumentinos muchas veces son instrumentos que no están, digamos, como tan a la mano, ¿no? El pícolo es un instrumento común, la flauta alto relativamente un poco menos, la flauta baja definitivamente pues es muy difícil de conseguir. El Heckelphone pues es también un instrumento difícil. Ahora, cada instrumento de la familia de las maderas, antes de pasar al tema de las tesituras, en las maderas ya vamos a encontrar instrumentos transpositores. Entonces aquí es importante que ubiquemos qué instrumentos van a ser transpositores. Entonces comenzamos con el pícolo. En el pícolo los sonidos que están viendo escritos tal cual son reales, pero en el pícolo esos sonidos que vemos escritos están sonando una octava arriba. Entonces el pícolo aquí nos dice que comienza en un re 5, ¿no? Su tesitura, la que dice débil. Sin embargo, no es re 5 el sonido real es re 6. Es decir, en el pícolo todo lo que esté escrito está en do, pero lo vamos a pensar una octava arriba. El sonido real va a estar una octava arriba. La flauta, que es la flauta, el instrumento, que también en alemán le llaman la Grußflute, eh, la flauta está afinada en do, por lo tanto no transporta. Entonces los sonidos que estamos viendo escritos en la parte de la flauta, en las tesituras de la flauta, son reales, son tal cual el sonido que está ahí representado. En la flauta contralto, en este caso sí vamos a tener un cambio. La flauta contralto la vamos a considerar nosotros afinada, bueno, hay flauta contralto en sol o puede estar afinada en fa. La flauta contralto en sol es la que vamos a considerar aquí. Si está afinada en sol, esto quiere decir que los sonidos escritos que estamos viendo aquí en la partitura, esos sonidos van a sonar una cuarta hacia abajo. Entonces, si yo leo do 5, el sonido real va a ser sol 4. ¿Sí? Entonces la flauta alto en sol significa que va a estar sonando una cuarta abajo. El oboe es un instrumento que suena tal como está escrito, está afinado en do, así que el oboe no tiene mayor problema. Sus sonidos son reales. En el corno inglés está afinado en fa, parecido al corno francés. Entonces el corno inglés que está afinado en fa, esto significa que la nota que veamos escrita en realidad está sonando una quinta más abajo. Entonces, si yo tomo como ejemplo en el oboe un do 5, en realidad en el corno inglés, perdón, si yo tomo un do 5, en realidad está sonando un fa 4. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar que el corno inglés está en fa, afinado en fa, y por lo tanto su sonido real está una quinta más abajo del sonido escrito. El clarinete piccolo en mi bemol, en este caso, al ser piccolo, el que están viendo en mi bemol, al ser piccolo significa que el sonido real se va a ubicar hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, tomemos como ejemplo un do 6, que es la primera nota que tienen en el registro más brillante, do 6. Este do 6, por lo tanto, eso que está leyendo el clarinete piccolo, en realidad va a sonar mi bemol 6, es decir, una tercera menor arriba. Ahora, ¿por qué suena hacia arriba? Porque recordemos que es piccolo, es un instrumento más pequeño, como la flauta piccolo, que el sonido escrito es hacia arriba, ¿no? En ese caso, una octava hacia arriba. Ahora, el clarinete, que es el instrumento, tiene dos afinaciones y que sí las vamos a encontrar en la orquesta y en las partes orquestales. Es el clarinete en si bemol y el clarinete en la. Entonces el clarinete en si bemol es muy parecido a la trompeta en si bemol, es decir, el sonido real se va a ubicar una segunda mayor abajo. Entonces en el clarinete, si estamos leyendo un do 5 y el clarinete está afinado en si bemol, al leer ese do 5 significa que va a sonar una segunda mayor abajo, es decir, lee do 5 pero suena si bemol 4. Eso es en el caso del clarinete en si bemol. Si el clarinete está en la,
entonces el sonido real va a estar ubicado una tercera menor hacia abajo. Si el clarinete en la lee do, entonces el sonido real va a ser un la 4, o sea, do 5 y suena real la 4, una tercera menor hacia abajo. Vean la diferencia con el clarinete piccolo, que suena una tercera menor hacia arriba. Ahora, el clarinete bajo, el que vamos a ver usualmente es el clarinete bajo en si bemol. Entonces, en si bemol significa que el sonido va a estar una segunda mayor abajo más octava, es decir, va a estar una octava más abajo que el clarinete en si bemol. Entonces, el clarinete bajo en si bemol es parecido a un saxofón tenor. Suena una segunda mayor hacia abajo más octava. Por lo tanto, el clarinete bajo, si está leyendo un do 5, la nota real va a ser si bemol 3. Entonces, el do 5, una segunda abajo es si bemol 4, una octava más abajo, si bemol 3, y esa será la nota real. Podemos decirlo de otra manera, el clarinete bajo, su sonido real, se va a ubicar una novena mayor hacia abajo. En el caso del fagot, de esta familia, el fagot tiene su sonido real, está en do y suena tal como está escrito. El contrafagot también está afinado en do y suena tal cual, nada más que la diferencia es que en el contrafagot las notas que vemos escritas son reales, pero van a sonar una octava hacia abajo. El contrafagot es parecido, digamos, en ese sentido como a un contrabajo. Lo que está escrito va a sonar una octava más hacia abajo. Ahora, estos instrumentos entonces se van a dividir en transpositores y no transpositores. Entonces el pícolo, la flauta son no transpositores. La flauta alto es transpositora, el oboe no es transpositor, el corno inglés es transpositor. El clarinete en mi bemol, el pícolo, es transpositor, el clarinete y el clarinete bajo todos son transpositores. El fagot y el contrafagot no son transpositores. Ahora también los podemos agrupar y entender de acuerdo al tipo de embocadura o caña que tienen. Entonces los instrumentos de embocadura son las familias de las flautas. Pícolo, flauta, flauta alto. Bueno, una flauta que ya no vemos y casi ya no se usa, la flauta en mi bemol, que le llaman en las bandas le llamaban tercerola, y la flauta baja. Toda esa familia pertenece, de las flautas, a una familia de embocadura. Las familias de las dobles cañas, en esta podemos agrupar a los oboes y a los fagots con sus instrumentinos respectivos. O sea, el oboe, el corno inglés, el heckelphone, el fagot, el contrafagot, todos estos pertenecen a la familia de la doble caña. Y las cañas simples, esta familia pertenece a los clarinetes y saxofones. Entonces, toda la familia de los clarinetes, que es una familia muy extensa, pertenecen a la caña simple. En este caso solo tenemos tres clarinetes, el de mi bemol, el clarinete en si bemol o la y el clarinete bajo, pero en realidad existen más clarinetes, existe el clarinete en do y existen familias completas de clarinetes en la, clarinetes completos en si bemol, en mi bemol, por ejemplo el clarinete contralto en mi bemol, que se ve más en las bandas y no lo tenemos aquí enlistado en nuestra hoja. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque eso va a traer diferencias en técnica y lo que nos interesa para lo que le interesa al orquestador, diferencias en cuanto a timbre y respuesta. Entonces los instrumentos digamos como más ágiles son los de embocadura y los de caña simple. Entonces las flautas van a estar entre los instrumentos más ágiles de la sección de maderas junto con los clarinetes. Los instrumentos donde digamos que la velocidad es relativamente menos espontánea o la agilidad es menos espontánea es en la familia de las dobles cañas. Al mismo tiempo, los timbres también difieren. Describir los timbres, por supuesto, es algo muy subjetivo y por eso les compartí este video, el que les puse de YouTube, para que puedan ubicar mejor los timbres y ya sabiendo estas clasificaciones puedan mejor ustedes relacionar el sonido ya con el ejemplo. Entonces recuerden que las flautas, los timbres, a esos timbres les vamos a llamar, son timbres producidos por la forma de embocadura. Mientras que cuando escuchen ejemplos de oboes y fagots, están escuchando los timbres que son propios o característicos de la doble caña. En inglés le llaman double reed.
Y cuando escuchen a los clarinetes, van a estar escuchando el timbre característico de las cañas simples. Van a escuchar que en algunos casos el sonido se vuelve como más opaco, o puede ser como más redondo, puede ser más pastoso, puede ser más penetrante, más incisivo, puede ser cálido, etcétera. Puede haber distintas formas de describir al sonido, pero es muy subjetivo y prefiero mejor que ustedes escuchen por sí mismos, por sí mismas, que escuchen estos ejemplos y vayan relacionando el timbre de cada una de las familias, ya sean cañas simples, cañas dobles o embocadura. Ahora, el siguiente punto que vamos a considerar es que la familia de las maderas va a estar dividida por regiones, a diferencia de la sección de cuerdas donde toda la tesitura es digamos como más homogénea. La sección de cuerdas se divide por cuerdas, entonces la primera, segunda, tercera y cuarta cuerda del violín, la viola, el cello y el contrabajo, digamos que eso nos ayuda como a establecer diferencias en el rango o tesitura de la familia de cuerdas. ¿No? Es en base a las cuerdas, pero en base a las cuerdas que tienen los instrumentos. El rango de la cuarta cuerda, de la tercera cuerda, va estableciendo divisiones en el ámbito de la tesitura de la cuerda. Pero un hecho es que los timbres son más homogéneos, aunque en un violín sí va a haber diferencia entre las notas tocadas en una posición alta en la cuarta cuerda con respecto a la segunda o tercera cuerda, sí va a haber un cambio en cuanto al timbre, pero en general la tendencia es que el sonido tiende a ser más homogéneo el timbre. Y lo que es importante para la orquestación, la respuesta dinámica relativamente es también homogénea en la sección de cuerdas, relativamente. Sí hay variantes, pero digamos que no son tan acentuadas como en la sección de maderas. Ahora, entonces por esta razón, la sección de maderas sí está dividida por regiones y estamos usando este sistema de 4 regiones en la tesitura de las maderas, que es del maestro Kennan, que fue uno de los cuadros que me pareció como más didáctico, más instructivo para entender este aspecto de la sección de maderas, y por eso se lo estoy compartiendo aquí. Eh, entonces, vamos a tomar el ejemplo de la flauta. Tomamos como punto de referencia al instrumento, no al instrumentino. Entonces, el instrumento es la flauta, el oboe, el clarinete y el fagot. Los demás son instrumentinos. La flauta, en este caso, entonces, está dividida en su primera región, dice débil a terciopelado. La segunda región de la flauta dice brillante más fuerte. La tercera dice brillante, poderoso, y la cuarta región de la flauta estridente. Entonces, estas son apreciaciones subjetivas de cada región del instrumento, pero son importantes porque sí va a haber variables en cuanto a la respuesta tímbrica. Una flauta en la región primera y segunda, que es la de débil y brillante más fuerte, en la primera y segunda, definitivamente nos va a producir una respuesta tímbrica que, por ejemplo, se conecta más con los impresionistas. Sobre todo la primera región, la que dice débil a terciopelado. Por ejemplo, el timbre que produce la flauta en la primera región es una que está muy conectado, por ejemplo, el ejemplo clásico de esa región, el preludio a la siesta de un fauno de Debussy. Mientras que regiones como la tercera región son regiones que siempre vamos a encontrar en orquestaciones brillantes, en, digámoslo así, en orquestaciones grandilocuentes, pero no vamos a ver a la flauta en las primeras regiones, porque hay otra característica que debemos tener en cuenta y ubicar muy importante. En la flauta, de la región grave a la aguda, la respuesta dinámica se va incrementando. Esto quiere decir que si le pedimos un fortísimo a la flauta en la primera región, que dice débil a terciopelado, ese fortísimo no va a funcionar y no va a tener como proyección y fuerza, aunque le estemos poniendo dos Fs. Pero si le pedimos dos Fs a la flauta en la tercera región que dice brillante o poderoso, ahí definitivamente la flauta nos dará una respuesta en dos Fs y tendrá una muy buena capacidad de respuesta dinámica en cuanto al forte. Pero si queremos pedirle dos pianos o pianísimo en la tercera región, o todavía más exagerado en la cuarta región que dice estridente, se vuelve muy incómodo y ya en ciertas notas imposible. Es decir, tenemos que considerar que la flauta tiene una respuesta dinámico que va de débil a fuerte, es decir, que va de piano a fuerte conforme vamos subiendo en las tesituras hacia el agudo. Entonces,
Esta es la característica en cuanto a respuesta dinámica de la flauta y debemos considerar que cada región, débil, brillante, poderoso y estridente, cada región nos va aportando diferencias tímbricas. En el caso del oboe está, digamos, que como en un sentido inverso a la flauta. El oboe comienza en su primera región, dice pesado, es decir, el timbre no es tan, digamos, como aterciopelado como en el de la flauta, sino que realmente se vuelve un sonido penetrante, pesado, como lo dice ahí. Y esto es principalmente notorio en el si bemol, donde inicia la región del oboe. El si bemol 4, si lo queremos de alguna manera equiparar con un do-5 en la flauta, definitivamente el oboe va a tapar con facilidad a la flauta. Es decir, el oboe comienza con un timbre pesado, nasal muy acentuado, pero sobre todo con una respuesta dinámica más inherente en forte. Por supuesto que se puede matizar en piano, no estamos hablando de que no se pueda, igual que en la flauta, en la región grave se puede matizar en forte y en las regiones agudas en piano, pero es menos espontáneo. Entonces en el oboe, en la primera región que dice pesado, matizar en piano o en pianísimo o inclusive ya exagerado en 3 P's es algo como más alejado a la respuesta dinámica del oboe en sus primeras notas. En cambio, el forte podría ser algo más espontáneo en la primera región. Ahora, la segunda región del oboe que dice madera dulce es una región más usual, es una región como más habitual y es donde al oboe se le dan más estas líneas melódicas o temas importantes. Digamos que es la región más usada del oboe. Inclusive podríamos pensar desde el sol 5, aunque aquí la tabla nos dice que es desde re 5. Conforme subimos a la tercera región en el oboe, le pasa al contrario de la flauta. La tercera región del oboe no se fortalece ni se hace más brillante, sino que el sonido se va adelgazando y se va haciendo como un poquito, hasta cierto punto, como decirlo, como delgado y un poquito chillón el sonido. En la tercera región encontramos en el oboe, no encontramos un sonido brillante y poderoso como en la flauta. En la tercera región vamos a encontrar más bien un sonido delgado y tenso. Podría ser esta una observación. Entonces, la tercera región del oboe, digamos que no es una región usual para darle temas importantes o solos. Sin embargo, es una región que también encontramos y que no es tan rara, por ejemplo, en las obras de Mozart y de los clásicos, ¿no? Pero bueno, eso es un rasgo también propio del estilo orquestal de esa época. Los oboes un poquito usados en la región más aguda. Y ya la última región ya prácticamente no es, pues no es práctica, valga la redundancia, no es práctica y es una región que tendría que usarse solamente para aspectos muy particulares o momentos, no sé, de tensión o de algún efecto que queramos lograr, pero no sería una región característica. En cuanto a los clarinetes, el clarinete podemos ver que tiene una extensión en tesitura muy amplia. Prácticamente el clarinete casi se vuelve como un violín y por esta razón los clarinetes en la banda sinfónica, los clarinetes toman la posición de violines. Tienen una región en cuanto a tesitura muy amplia. Es bastante amplia su región y de todas las maderas el clarinete nos ofrece una respuesta digamos como más homogénea en las dinámicas y en cuestiones tímbricas no es tan variable como el oboe y la flauta. Pero aún así sí hay diferencias tímbricas importantes. Entonces el clarinete en la primera región, recordemos que el clarinete es transpositor, por lo tanto si el clarinete está en si bemol, lo que estén leyendo como notas en esta tabla deben de pensarlo una segunda mayor abajo, y si el clarinete está en la, deben pensar una tercera menor abajo de las notas escritas. Entonces la primera región que dice oscuro pero efectivo, que es la región más grave, comúnmente a esto también le llaman la región del chalmó, que se refiere a un instrumento antecesor al clarinete de la época barroca y que tiene un timbre muy parecido al clarinete en esta región. Entonces el clarinete en esta región no tiene la debilidad de la flauta en la región grave, ni tampoco tiene el peso del oboe. Tiene un sonido oscuro, redondo, es como muy rico en armónicos inferiores, en armónicos bajos. Entonces es muy efectivo esta región. Por supuesto,
el sonido no se proyecta con la transparencia, digamos, con este sonido como argentino que tiene la tercera región que dice brillante o claro, pero aún así el clarinete nos da una región grave excelente. La segunda región que dice neutral, esta región es especial y esta digamos que podría ser la región relativamente, y subrayo, relativamente débil del clarinete. Porque en esta región tenemos lo que vamos a llamar el paso. Y el paso es el cambio entre si bemol y si natural en esa región, en la región neutral. El paso implica un cambio en las llaves o una posición en las llaves que para los principiantes es un poquito incómoda. Y lo que ocurre a veces en esa región neutral es que cuando hay pasajes rápidos en la región neutral y sobre todo que están pasando en el si bemol, se nota en las bandas que como que ahí los clarinetes como que se debilitan un poquito, como que baja un poco su volumen, por decirlo así. Esa región, digamos, entonces sería como la que resulta un tanto neutral y puede ser un poco pálida en el clarinete. Entonces darle pasajes de virtuosismo en la región neutral puede ser un poquito menos espontáneo y sobre todo cuando se involucra el paso, el si bemol y el si natural. En la región del brillante claro tenemos una colocación, digamos, como clarinete y que se le llama a esta región, a la tercera región se le llama la región del clarino, que está relacionada precisamente con la palabra clarinete. Y en este sentido, el clarinete podemos considerar que el clarinete es, la palabra clarinete es como un diminutivo de la palabra trompeta, es decir, clarinete en cierto modo significaría pequeña trompeta. Y en este caso, el clarinete observamos en la orquesta clásica, me refiero a la de Mozart, a la de Beethoven, por ejemplo, me refiero a eso, el clarinete observamos que muchas veces está tomando el papel de las trompetas. Y bueno, el clarinete tiene esta relación o en su, digamos, en el término, ¿no? Entonces la tercera región que se dice brillante claro, precisamente a esta región se le llama la del clarino. Y es una región que proyecta muy bien el sonido, es muy claro, muy transparente, pero comienza a ser más brillante. Y ya la última región que dice incisivo y ya las últimas notas que dicen problemáticas. ¿Y problemáticas en qué sentido? En la afinación y en las posiciones. Entonces, el clarinete es un instrumento bastante versátil. Ahora, la respuesta dinámica, podemos decir que el clarinete, a diferencia de otras maderas, puede producir una dinámica en piano que es prácticamente imperceptible y se le llama niente a ese efecto, que es como un piano que no se percibe, es como si el sonido pudiera salir de la nada en el clarinete y puede ofrecernos una muy buena respuesta dinámica hasta el forte en todas las regiones de su tesitura. Obviamente la región del clarino, que es la tercera región, la región del clarino que se vincula a la palabra clarinete, es una región donde obviamente el forte tendrá una mejor respuesta y tendrá una mejor penetración, pero el clarinete tiene esta cualidad de matizar digamos, con una mayor amplitud en todas las regiones. Digamos que el control dinámico es sobresaliente en el clarinete y la agilidad también, igual que en las flautas. Por último, el fagot. El fagot, recordemos que es un instrumento de caña doble como el oboe. Entonces el fagot y el oboe no están vinculados espontáneamente con la agilidad o con la velocidad. Por supuesto que pueden lograr velocidades considerables, pero digamos que no es lo espontáneo. En este momento no hablamos de los ataques, del ataque simple, doble y triple, pero para quienes ya estudien instrumentos de madera, pues ya sabrán que, por ejemplo, en las flautas y en los clarinetes se pueden practicar ataques simples, dobles y triples. En los oboes y fagots es poco espontáneo el ataque triple, ¿no? El que se acomoda mejor o sería el más sencillo, pues es el ataque simple en esos instrumentos. Es decir, la caña doble ofrece dificultades para la articulación y sobre todo la afinación. O sea, son instrumentos difíciles debido a la caña doble. El fagot entonces nos ofrece estas cuatro tesituras. La primera que le llamamos oscuro, donde el sonido es lleno. La segunda donde es neutral.
la tercera región donde le llamamos delgado pero intenso, y la última que es poco utilizado. Al igual que el oboe, la primera región del fagot es más pesada y la primera nota del fagot es mucho más pesada. Si a la primera nota del fagot, el si bemol 3, le queremos pedir, perdón, el si bemol 2, si le queremos pedir a ese si bemol 2 tres pianos, es virtualmente imposible, o sí sería posible con un fagotista que tiene un extraordinario control en la doble caña y la respuesta dinámica. Una exigencia de este tipo la hace Strauss en su Sinfonía Doméstica. Naturalmente él pone una nota al pie de página donde dice que si el fagotista no puede hacerlo, que ese pasaje se sustituya por otro instrumento. Algo así dice Strauss en ese pasaje. Entonces, la respuesta dinámica del fagot en la región grave es forte. Esa sería la respuesta, digamos, como más espontánea. En la región neutral se comienza a adelgazar el sonido, y la neutral es excelente para colocar temas, para colocar melodías, o solos, y es una región donde digamos que el fagot comienza a adquirir un timbre como de mezzosoprano, y que sirve muy bien para también efectos de cantabilidad. La tercera región que dice delgado pero intenso, las últimas notas de esa región, que es el La5 y el Si bemol 5, son relativamente menos usadas, pero siempre son posibles. Conforme va subiendo el sonido, digamos que el fagot se va como ahogando, o el sonido se va como palideciendo, se va haciendo como pálido, perdón. Y cuando llegamos a la última región, que es la que dice poco utilizado, pues ya estamos en regiones poco características, que es la región que explotó precisamente Stravinsky en la consagración de la primavera al inicio, ¿no? Y que fue algo como un sello muy característico del inicio de la consagración de la primavera. Entonces tenemos que ver que en la sección de maderas, ya para concluir, en la sección de maderas, las últimas regiones, las más agudas, que son las últimas, las poco utilizadas, las estridentes, las problemáticas, esas regiones son poco utilizadas, y una regla que vamos a seguir de preferencia en la instrumentación para las maderas es que cuando alcancemos regiones agudas, la preferencia es que lo hagamos por grados conjuntos, es decir, que las regiones más agudas no se traten o se muevan por saltos. Las regiones más agudas se deben de ir tratando por grados conjuntos y solo ocasionalmente. No debemos escribir a estos instrumentos constantemente en las regiones más agudas, ni tampoco constantemente en las regiones más graves. Digamos que los extremos, debe haber buenas razones para utilizar esto en la instrumentación. Entonces, por último, el instrumentador debe tener en mente todas estas características que tiene la madera para poder lograr los efectos y los balances orquestales deseados. Un mal uso de la madera, pues naturalmente puede producir desequilibrios en la respuesta dinámica o en las intenciones tímbricas que esperaba el instrumentador. Por el momento esto sería todo. Este sería ahorita una observación que tenemos sobre la sección de las maderas, y la siguiente clase comenzaremos a ver aplicar esta tabla para ver soluciones de un coral a sección de maderas.